Aquí empezamos, amigos, y preste mucha atención porque como ya les adelantábamos, desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves habrá una suspensión de electricidad de 8 horas en todo el país. El gobierno nacional anunció que dicho corte de luz responde a un mantenimiento preventivo que se realizará en la red de energía eléctrica nacional. El anuncio llegó mediante este comunicado, donde el gobierno nacional afirma que existirá un apagón de 8 horas en todo el país, desde las 10 de la noche de este miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana de este jueves 19. Esto en respuesta a un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y Redes de Distribución de Energía Eléctrica, ordenado por el presidente Daniel Noboa. Mantenimiento que costará más de $2 millones y en un horario, según el comunicado, que no afecta la vida cotidiana ni la productividad del país. Al respecto, expertos señalan que estos mantenimientos son oportunos. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Los mantenimientos preventivos van a definitivamente ayudar algo a los embalses, pero el problema del país es un problema económico porque no hay unas fallas técnicas, o sea, necesitamos más generación, esto es obvio, necesitamos más transmisión y más distribución, necesitamos mejorar, repotenciar, actualizar. Y es que este anuncio se da solo días después de que Noboa comunicara la gratuidad de las planillas de luz con consumos de hasta 180 megavatios por los próximos 3 meses, lo que según Hidalgo sería contraproducente, pues si el gobierno busca ahorrar, asumiendo los costos solo incentivará el consumo de energía. Entiendo la lógica de que se trate de apoyar a los más pobres, pero al final del día no se entiende por qué mantienen el subsidio eléctrico, por ejemplo, en las grandes mineras. Entonces esa distorsión hace que uno no comprenda, digamos, cuál es la estrategia del gobierno. Ahora la situación actual es preocupante, pues el embalse de Mazara en Azuay está a 9 metros de su nivel crítico, lo que de igual manera representaría que los cortes de luz tarde o temprano vuelvan, por lo que a decir de Hidalgo las medidas restrictivas o cortes deberían empezar ya para evitar un impacto mayor. No hemos empezado octubre, no hemos empezado noviembre y diciembre es un mes absolutamente crítico. Esperemos que la población haga sus esfuerzos, todos nosotros, para bajar nuestro consumo y ser más eficientes. Lo cierto por ahora es que las medidas que anuncia el gobierno en los próximos días serán cruciales, pues en medio de una crisis energética caracterizada por condiciones climáticas complejas, fallas humanas y sabotajes, aún se desconoce un plan real que evite al 100% los apagones y por ende se desconoce cuánto le costará a los ecuatorianos afrontar esta crisis. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, solicitó el encendido voluntario de generadores privados las 24 horas, esto ante la crisis energética en el país. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, fijó ya los montos de compensación para quienes se sumen a esta iniciativa. En medio de la crisis energética que afecta a Ecuador, el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, ha solicitado que los generadores privados sean encendidos de manera voluntaria las 24 horas del día para ayudar a mitigar el déficit eléctrico. La medida dirigida tanto a empresas como a personas naturales que posean generadores se extenderá del 13 al 22 de septiembre. La iniciativa se enmarca en la campaña gubernamental denominada Ahorra, Reduce y Gana, lanzada el pasado 10 de septiembre, que busca quienes tengan generadores con una capacidad mínima de 100 kilovatios se autoabastezcan de energía en momentos críticos. Para ello, el CENACE ha sugerido, en caso de que no sea posible mantener una generación continua, que los equipos se enciendan diariamente entre las 7 y 22 horas, dando prioridad al horario de mayor demanda entre las 17 y 22 horas. En un comunicado difundido por el Ministerio de Energía y Minas, se informa que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, ha fijado los montos de compensación por el combustible utilizado en los generadores. La compensación será de 25,77 centavos de dólar por kilovatio hora para diésel 1 y 2 y de 28,04 centavos de dólar para diésel premium. Estos valores aplicarán desde el 12 hasta el 11 de octubre del 2024 y serán actualizados mensualmente. El sector privado podría contribuir con hasta 200 megavatios de generación según estimaciones del ministerio. Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano calcula que sus afiliados con capacidad de autogeneración podrían aportar entre 80 y 100 megavatios. Actualmente, el Ministerio de Energía y las entidades del sector eléctrico mantienen diálogos con gremios empresariales para socializar los detalles de esta campaña y fomentar la participación en la iniciativa. La sequía reduce a menos de la mitad la operación de las principales hidroeléctricas del país e incluso el caudal de algunos de sus ríos.
Una de las provincias afectadas es El Oro, que registra niveles críticos en el río Jubones, afectando el suministro de agua para el riego. La producción de energía en el país continúa en descenso, esto por los niveles del caudal de los ríos. Según datos de la Corporación Eléctrica del país, CELEC, con fecha 14 de septiembre, la producción de energía en el embalse Mazar llega a los 65.93 megavatios hora, Molino 762.07 megavatios hora, Sopladora con 435.13 megavatios hora, situación que agrava no solo el sector eléctrico sino otros, entre esos el productivo. Igualmente que en los otros sectores, ¿no? O sea, al final, todos estos efectos se traducen en pérdidas económicas. La valoración de cada una de estas pérdidas va a depender de la intensidad de esta sequía, de este estiaje. Una de las provincias afectadas es El Oro, puesto que el caudal del río Jubones se redujo drásticamente y alcanzó los niveles críticos. Hacer un llamado a todos los sectores productivos a aplicar un sistema de riego para maximizar el agua que nosotros tenemos y así aprovecharla mejor frente a esta temporada de sequía que está viviendo la provincia del Oro, que está viviendo el país. Es decir, la provincia requiere alrededor de 15.000 litros por segundo para cubrir las necesidades de más de 18.000 hectáreas de cultivos. Que del 100% del caudal de agua, hoy solamente tenemos el 40%. A través de un comunicado, la Prefectura del Oro dio a conocer que el sistema de riego Pasaje Machala y Pasaje El Guabo Barbones mantiene el suministro por debajo de lo normal. Prefectura se encuentra realizando trabajos emergentes para evitar que la sequía genere más pérdidas económicas. Para enfrentar esta crisis energética y tratar de evitar los cortes de luz en el país, el gobierno tiene un plan que busca incorporar 1.200 megavatios de energía con inversiones que superan los $500 millones. María Fernanda Utreras nos cuenta en qué consiste. Hola, María Fernanda. Se trata de 3 bloques con proyectos de compra y alquiler de energía. El primero, de generación emergente, incluye la incorporación de 341 megavatios con el alquiler de 100 megavatios de la barcaza de la empresa turca Car Powership y 241 megavatios mediante la compra de motores para el Salitral, Esmeraldas y Quevedo. Estos motores entrarán en operaciones entre noviembre y diciembre de este año. El segundo bloque de generación emergente busca incorporar 838 megavatios de potencia. Aquí, el gobierno prevé invertir $574 millones. Este proceso incluirá la compra de motores en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. Además, con la entrada en operación de esta fase se lograría una generación de 1.179 megavatios, que según el gobierno supera el déficit de 1.080 megavatios. Finalmente, en el tercer bloque se prevé alquilar 2 barcazas de 110 y 120 megavatios en Durán y en el puerto de la empresa Ecuagran. Pero, ¿en cuánto tiempo se logrará ejecutar este ambicioso plan? El viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, nos explica más. Un proyecto que ejecute un gobierno nacional, cualquiera este sea, no es rápido. Lleva un proceso largo de planificación, un proceso de licitación, de adjudicación, de firma de contrato. Resumido en lo que les estoy mencionando, esto aquí no es menos de 2 años. No es menos de 2 años. Este gobierno lo ha sacado en unos pocos meses. Ya tenemos contratos firmados, ya tenemos equipos en camino, ya tenemos una barcaza conectada en periodo de prueba y estará en los siguientes días en operación comercial. Se espera que máximo hasta este lunes se publiquen los términos para los proyectos de alquiler de energía. Cerca de 600 hectáreas han sido consumidas por las llamas en el cantón Sicchos, en la provincia de Cotopaxi. Personal del Cuerpo de Bomberos de la Sierra y la Costa combaten el fuego en medio de altas temperaturas, terreno irregular y densas cortinas de humo. En el cerro Quinticusí Grande, la variedad del viento empuja el humo. Este afecta a todos los voluntarios que tratan de combatir las llamas. En ocasiones deben evacuar de emergencia. Vamos, abajo, abajo.
Esperemos que pase el viento que está jalando el humo de abajo, ¿ya? Ya, listo, avanzamos. Bomberos de diferentes cuarteles realizaban una línea de defensa en medio de la montaña. Con machete y motosierra, la fuerza de las llamas sorprendió a una patrulla. Nos vimos envueltos en el fuego. Entonces lo que hicimos es tratar, siempre decimos que lo que ya quema no vuelve a quemar. Entonces cogemos la parte quemada, entonces pensábamos evacuar hacia el este del incendio, pero nos encontramos con el otro lado que el fuego estaba subiendo. Entonces lo que tuvimos que hacer es por el medio y ahí sí, a correr por nuestras vidas. La variación de los vientos provoca que el incendio cambie de dirección en cuestión de segundos. Esto pone en riesgo la vida del personal. Corremos riesgo tanto quienes vamos a socorrer como quienes están involucrados en la flora y la fauna. Entonces debemos nosotros extremar medidas de seguridad, sobre todo para nuestro personal que ha venido desde muy lejos a prestar su contingente. Las brigadas de incendios forestales de la costa, como de Quevedo y Santo Domingo de los Áchilas, trabajan a pesar de la adversidad de la zona. Lo difícil del terreno aquí es que está muy quebradoso, tiene muchas pendientes, no se identifica bien el fuego, sino que ya cuando se lo siente ya estamos con la radiación encima, ahí se tiene el fuego. El cansancio es evidente en el personal, las condiciones climáticas no son favorables. Les contamos que se registraron nuevos incendios forestales aquí en la capital, uno de ellos en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Casa de la Selección en el norte de Quito y el otro en el sector del Recreo en el sur de la ciudad. Los transeúntes grabaron en sus celulares la columna de humo que se formó. El cuerpo de bomberos informó que las llamas fueron controladas y aún se mantienen uniformados en el punto para prevenir cualquier situación. Al momento se investigan las causas de estos nuevos incendios. Y el presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de ley de prevención y defensa contra incendios aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 13 de agosto. El gobierno observó 3 puntos de la normativa, entre ellos el impacto que generará en los recursos de los cuerpos de bomberos, la eliminación de un artículo que regula infracciones de entidades involucradas con la protección de la ciudadanía y la regularización de los voluntarios como servidores públicos. 13 horas con 18 minutos, continuamos con más noticias. El binomio presidencial y la lista de asambleístas del Movimiento Unidad Popular iniciaron ya el proceso de inscripción de sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Este trámite se desarrolla de manera virtual, pero los partidos pueden solicitar asistencia técnica al organismo. Así fue como la mañana de este sábado integrantes del binomio presidencial y precandidatos a la Asamblea Nacional del Movimiento Unidad Popular llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral al norte de Quito. Anunciaron que empezarán con el proceso de inscripción de su candidatura. Esta es la unidad de los de abajo, que junto con nuestro partido hoy nos inscribimos como el binomio que representa el anhelo de cambio de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Pues el proceso de inscripción de candidatura no finaliza hasta que todos los documentos estén en regla. Recordemos que en días pasados el CNE anunció que el proceso de inscripción se realizará únicamente en línea, a través de su sistema informático. Sin embargo, los partidos acreditados para participar de este proceso pueden solicitar asistencia técnica al organismo electoral. La organización política ha concurrido a la matriz del Consejo Nacional Electoral a también pedir asesoramiento en la carga de la información, que es una responsabilidad tanto del Consejo Nacional Electoral así como también de la organización política, para que puedan cargar sus documentos en la página web, en el aplicativo, y una vez que la misma organización política finalice el proceso de inscripción de candidaturas, se notificará. Es decir, este proceso pueden seguir las 78 organizaciones políticas acreditadas para participar de estas elecciones. Los requisitos de ser candidato a presidente en la República del Ecuador se debe contar con cumplir 35 años de edad a la fecha de la inscripción de candidaturas, de estar en goce de los derechos políticos, así como también no estar incurso en ninguna de las prohibiciones legales y constitucionales. Lo cierto es que el periodo de inscripción de candidaturas inició este viernes 13 de septiembre y concluirá a las 6 de la tarde del 2 de octubre. Son en total 16 binomios los que participarán de este proceso. A esto se suma además que el Consejo Nacional Electoral convocó oficialmente a las elecciones 2025, jornada que se desarrollará el 9
9 de febrero del siguiente año para elegir al próximo presidente y vicepresidente, así como a los 151 legisladores, es decir, 14 asambleístas más que en los comicios generales anteriores, debido al incremento de población en Ecuador, esto según el último censo poblacional. La delincuencia, la falta de servicios básicos y la poca inversión en desarrollo han hecho que el Cantón General Villamil Playas entre en un declive que está afectando directamente a una de sus principales fuentes de ingreso, el turismo. Esta localidad costera fue declarada en emergencia. Hacemos contacto a esta hora con Sofía Weir, quien se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Hola, Sofía. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, desde hace 35 años General Villamil Playas fue declarado cantón de la provincia del Guayas. Sin embargo, este sigue viviendo problemas sociales y económicos de décadas atrás. Por ejemplo, la falta de servicios básicos y la poca inversión para desarrollo se acentuaron más con la ola delictiva que vive este cantón. De hecho, en las últimas semanas se han registrado alrededor de 11 muertes violentas, por lo que se ha declarado a este cantón en emergencia por 60 días. Veamos el siguiente reportaje. Así luce el malecón de Playas este fin de semana, vacío. Negocios cerrados, hoteles y edificios sin turistas y muy poca actividad comercial. Conocido como el corazón turístico de Guayas, General Villamil Playas, que este año cumplió 35 años como cantón, tiene menos de una semana en el que fue declarado en emergencia por la ola delictiva que atraviesa y que ya ha cobrado la vida de al menos 30 personas. Y la delincuencia también que nos está ayudando. Fíjese, todo esto está solo. No hay ventas, no hay progreso, no hay nada. Siendo el turismo una de las principales actividades económicas, también es una de las más golpeadas por la delincuencia. De hecho, el sector hotelero, que cuenta con alrededor de 2.500 plazas de alojamiento, actualmente registra solo el 20% de ocupación. Pero la violencia no es lo único que sofoca a quienes viven aquí, ya que los servicios básicos, la falta de asfaltado de las calles y la poca inversión de desarrollo aviva las quejas de sus habitantes. Agua no hay cada vez, de vez en cuando, 2 veces a la semana lo da. Se acaba. En tiempos de invierno, Playa, puedo decirle que el pueblo de Playa se inunda en varios sectores. Las cifras lo demuestran. Por ejemplo, en el censo realizado en el 2022, el servicio de alcantarillado no pasa el 50% de cobertura. Y si hablamos del servicio de agua potable y se compara con los datos del censo del 2010, este servicio cubría un 82% de la población. 12 años más tarde, este servicio solo ha aumentado 6 puntos porcentuales, cubriendo un 88% de la población. Así luce el barrio Guayaquil, ubicado al ingreso a Playas, con calles sin asfaltar y con basura sin recolectar, que ahondan más la crisis que vive este cantón costero. Lo que sí se sabe es todo lo que pasa en medio de un escenario turístico desatendido, que actualmente es el centro de disputa de 2 de los mayores grupos criminales del país. Y lo que no se sabe es cuándo volverá a ser el cantón lleno de turistas y prometedor que solía ser. Ahora yo les quiero mostrar el movimiento de Playas un día como hoy. Vean lo que debería ser un fin de semana normal, concurrido, lleno de gente, con restaurantes abiertos y llenos. Es lo que ustedes pueden ver ahora. Restaurantes cerrados. De hecho, muchos comercios que han sacado su mercadería están completamente vacíos en este caso. Y una playa muy poco concurrida por visitantes de diversas provincias del país. Esta es el resultado de lo que hablábamos justamente en el reportaje, esa desatención, ese olvido y abandono que ha venido sufriendo este cantón de la provincia del Guayas. De hecho, los datos por parte del sector hotelero registran que desde que se declaró en emergencia, solo el 20% de ocupación hay en los hoteles de la zona. Esta es la información que tenemos desde el Cantón General Villamil Playas. Compañeros, ustedes tienen más en estudio. Buena tarde. Gracias, Sofía. Lamentable lo que vive Villamil Playas.
Y miembros del ejército ecuatoriano llevaron a cabo patrullajes de control en las minas de Ponce Enríquez con tanquetas y con más de 20 uniformados. Estos operativos se intensificaron tras la explosión de un coche bomba en las afueras de una concesionaria minera el pasado jueves. Luego de la explosión de un coche bomba en los exteriores de una concesionaria minera y una serie de disparos ocurridos la noche del pasado jueves realizados por integrantes de bandas delictivas, los uniformados del ejército ecuatoriano salieron a las calles de Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay para incrementar los patrullajes de seguridad con tanquetas y varios uniformados el día sábado. Estos operativos se realizaron en varios puntos de la ciudad, revisando a conductores y vehículos para asegurarse de que no portaran armas ni explosivos. Durante uno de estos controles, se detuvo a una persona que llevaba varios tacos de dinamita ocultos en una mochila. Y en la tarde del mismo día, el operativo se trasladó al sector La Independencia, donde se encuentran varias minas que meses atrás fueron tomadas por grupos delictivos. También hemos realizado operaciones militares en ámbito interno en el sector minero. Periódicamente estamos patrullando este sector para evitar conflictos y para evitar enfrentamientos como los ha habido en el pasado. Actualmente Camilo Ponce Enríquez se encuentra bajo estado de excepción debido a los constantes enfrentamientos entre bandas y las recientes masacres registradas en la zona. Nos mantenemos en el estado de excepción, el toque de queda, sin embargo, nosotros desde antes hemos estado operando y luego de ello también vamos a continuar operando. Sin embargo, las operaciones de ámbito interno, las operaciones militares, nos permiten a nosotros permanentemente poder realizar este tipo de operaciones en contra de los grupos organizados criminales. El ejército ecuatoriano reforzará la seguridad tanto en las calles como en las minas que se encuentran en esta ciudad, con el fin de evitar que sean nuevamente tomadas por bandas delictivas. Decenas de ciudadanos del cantón Cayambe, al norte de Quito, lincharon al sospechoso de la muerte de un transportista que estaba desaparecido. El cuerpo del hombre fue colgado en el parque central de esa ciudad en medio de la multitud. Fueron estas las primeras escenas que causaron conmoción en el cantón Cayambe, al norte de Quito. Por las principales calles de la ciudad, este hombre fue llevado por la multitud. En estos videos de redes sociales se observa cómo el sujeto es víctima de latigazos y golpes. Los gritos de quémenle son mucho más fuertes. Pues la ciudadanía lo acusaba de ser el presunto responsable de la muerte de un transportista que se encontraba desaparecido y que su cuerpo fue hallado este sábado en el sector de Oyacoto, al norte de Quito. Tras estas escenas, el sujeto fue llevado hasta el pretil del Parque Central, lugar donde las comunidades entregan a sospechosos de cometer delitos a las autoridades. Pero en esta ocasión, eso no pasó, pues el hombre, luego de ser linchado por los habitantes del sector, con cuerdas lo colgaron durante aproximadamente 1 hora en ese sitio. Y aunque algunos uniformados estaban presentes, no intervinieron. Pero la policía no hizo nada, ¿no? Ya posterior, llegó Criminalística a retirar el cuerpo. Estas imágenes, por ejemplo, fueron capturadas con nuestros teléfonos celulares, pues los habitantes no permitieron que con nuestras cámaras de trabajo grabemos las escenas. Horas después de este hecho, la Policía Nacional dio a conocer que el hombre que fue colgado y linchado falleció. Quienes presenciaron este acontecimiento no salían de la conmoción. Desnudo totalmente. De ahí vinieron, le pusieron ahí arriba en el pretil y de ahí le cogieron y le colgaron entre dos, le subieron y le colgaron. Y ahí el señor ya se murió, estaba vivo todavía. Porque el muerto que se murió hoy día, ese fue que dio todos los detalles sobre el señor, el cadáver de la camioneta. Pero por este hecho otro ciudadano está detenido. Ciudadano que en un inicio también recibió justicia con mano propia. Por ahora las investigaciones continúan. Más de 15.000 denuncias de extorsión y 7.000 de secuestros se registraron en el país hasta el mes de agosto. Esto según el Instituto de Estudios en Seguridad. Esto representa un incremento de más del 100% con respecto al 2023 y la situación se agudiza sobre todo en las carreteras.
Que los delitos en las carreteras continúan pese a la presencia de policía y fuerzas armadas no es una sorpresa, y así lo demuestran las cifras recopiladas por el Instituto de Estudios y Capacitación en Seguridad, IEXI. Por ejemplo, de enero a agosto de este año se han registrado 221 robos en ejes viales, cuando en el mismo periodo de 2023 fueron 108. Es un incremento del 104,63%. Hay que tomar en cuenta de que muchísimos de conductores no denuncian por temor a represalias. Saben ellos que hacen 3, 4 viajes a la semana. La vía Santo Domingo Quevedo-Guayaquil, el anillo vial de Quevedo, la vía Guayaquil-Machala y las vías de acceso a los puertos de Guayaquil figuran entre las más peligrosas. Para Jean Paul Pinto, experto en seguridad, la situación persiste porque el control de estas carreteras está en manos de agentes civiles. Ya no es un tema simplemente de vialidad, hablamos de bandas armadas, de 10, 15 personas con fusiles, armas largas. Los civiles no pueden atender eso, y además seguramente parte de la CTE ya está infiltrada, trabaja para el crimen organizado. Así también las extorsiones siguen en aumento. Hasta el mes de agosto se contabiliza un total de 15.850 denuncias. Esto frente a 7.200 del periodo anterior significa un incremento de 120%. Sí, sobre todo eso ha afectado a los negocios, a los tenderos. Entonces lo que vemos es que cada vez más el volumen de ventas ha disminuido. El tema de seguridad no pasa solamente por militares y policías, sino por la intervención, digamos, mucho más avanzada del sector privado. Hay que trabajar en planes, alianzas público-privadas. Situación que se repite en el caso de secuestros. Se han registrado 2.270 secuestros de nivel nacional. Frente a 1.057 del año anterior, significa que hay un incremento del 115%. Las provincias donde más se han denunciado secuestros son la provincia del Guayas, un porcentaje delictual del 41,89%. Le sigue la provincia de Los Ríos con el 32,67%. Con respecto a los homicidios, hay una disminución del 18%, con 3.631, de los cuales 69 están en la provincia de Orellana. Seguimos con más noticias. Más de 211,000 contratos de jóvenes entre 18 y 29 años se han registrado entre diciembre de 2023 y septiembre de este año, esto según datos del Ministerio de Trabajo. En una entrevista con la ministra Ivonne Núñez, se refirió también a la propuesta de reubicar a los trabajadores de Gamavisión. 211.905 nuevos contratos de jóvenes entre 18 y 29 años se han registrado entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024. Así se registra en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio del Ramo. De este número, 68.000, es decir, el 32%, corresponden a mujeres y 144.000, es decir, el 68%, a hombres. En el sector agroexportador, en el sector de la exportación de rosas, flores, y también tenemos ahora otro sector muy importante, que es el sector de los vegetales y de las legumbres. Las provincias que más contratos registran son Guayas con 71.750, le sigue Pichincha con 59.817 y Azuay con 13.563. Con respecto a las ciudades, sus capitales, Guayaquil, Quito y Cuenca, también lideran la lista. Convenio firmado hasta la presente fecha son 10 convenios de empleabilidad, Cotopaxi y Chimborazo, al igual que la provincia de Imbabura y en la provincia de Manabí. Según la ministra de Trabajo, se espera que estos datos aumenten con la eliminación del contrato emergente, aunque por ahora permanece en la Asamblea como un proyecto. Nosotros seguimos insistiendo, habiendo pasado ya el año, para la derogatoria del contrato emergente procede en un solo debate derogar. El Ministerio de Trabajo presentó la reforma. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa no ha realizado hasta la presente fecha ningún pronunciamiento. En entrevista con este noticiero, Núñez aprovechó para referirse a la situación de los trabajadores de Gamavisión. Aseguró que se analizan alternativas, incluso para su reubicación. Porque si vamos a continuar con la misma nómina de trabajadores, la deuda va a seguir creciendo. Entonces nosotros estamos haciendo también el listado y las ubicaciones, tomando en cuenta que ellos salen del sector privado y van a entrar al sector público. Mientras tanto, junto al nuevo liquidador y el Ministerio de Finanzas, se negocia con el Servicio de Rentas Internas para que se elimine la retención de bienes. El gobierno ofreció condonar deudas de hasta $5.000 del Banco de Fomento y Banecuador. En total se calcula 40.000 beneficiarios. Un alivio financiero para los productores. Así es como califica el gobierno a la condonación de deudas de hasta $5.000, tanto del Banco de Fomento como de Banecuador. Eso significa alrededor de $134 millones que ayudan a 22.000
familias, ¿no? Eso por el lado del Banco Nacional de Fomento. En lo que es Banecuador estamos ayudando a 15.000 familias, es decir, esta medida va a ayudar a familias directamente, a 40.000 familias e indirectamente a 150.000 personas. Según el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, la pandemia y las condiciones climáticas impidieron que muchos productores puedan pagar sus deudas, que pasaron de $500 hasta 5.000. Que en un momento hipotecaron sus bienes, ¿no? Y que no podían utilizarlos para poder seguir desarrollando la actividad, ¿no? Hoy día con esta condonación le damos a la oportunidad a ese productor que ese bien que estaba hipotecado lo pueda volver a colocar en una entidad financiera y poder obtener los créditos. Asegura que no se trata de una decisión tomada en el contexto de la campaña electoral. Esto pese a que Banecuador, por ejemplo, hasta abril de este año, suma ya $3,7 millones en pérdidas. Creo que la campaña hay que hacerla todos los días con la intención de sacar adelante nuestro país. O sea, si campaña es trabajar para mejorar el país, que lo tomen como campaña. Añade que ahora los créditos que se entregarán, 200 millones desde Banecuador y 400 millones desde la CFN, serán manejados de forma adecuada, pues habrá vigilancia activa. Darle el seguimiento desde el inicio, entregándole una buena semilla, dándole una buena asistencia técnica, acompañándolo al productor a que venda su producto en el mercado. O sea, no va a ser una situación de lo que se cometió en el pasado, el error de entregar un crédito simplemente a lo mejor por una decisión política y dejar ahí en el abandono y a la buena de Dios al productor. Según el ministro, la intención es abrir la mayor cantidad de espacios de mercado para los productores ecuatorianos. Y en esa línea sostiene que los productores de leche próximamente podrán exportar a China. Estuvieron aquí unos técnicos de China que estuvieron calificando 4 industrias lácteas, fueron calificadas con excelencia las 4 industrias y se nos abre hoy día para un producto tan importante y que siempre hemos tenido preocupación como leche, se nos abre un mercado, ¿no? De poder de alguna manera combatir o poder mejorar este tema de que aquí en Ecuador nuestra demanda es inferior a la producción como tal, ¿no? Mencionó también que frente a la plaga del moco que afecta a la producción bananera principalmente en la provincia de Los Ríos, se está trabajando en capacitación para controlar la enfermedad. Hasta el momento, 2.800 de 42.000 hectáreas registran la plaga. 7 de cada 10 empresas sufren de la competencia ilegal del contrabando. Este es uno de los temas de coyuntura que fueron analizados por el Comité Empresarial Ecuatoriano durante el lanzamiento de su Observatorio Empresarial. Se trata de una plataforma para transformar datos. Como una forma para garantizar el conocimiento y cercanía con la ciudadanía, el Comité Empresarial Ecuatoriano realizó el lanzamiento del Observatorio del Sector Empresarial, una plataforma que se nutrirá con información de un delegado de cada miembro del comité para aterrizar los datos a la coyuntura económica en todas las aristas empresariales. Aquí lo que vamos a estar haciendo luego es cargar información de cada uno de nuestros diferentes agremiados, ya son sectores ya sean inmobiliarios o de otro tipo de actividad económica, y vamos a comenzar a complementar toda nuestra plataforma. Ejemplificaron como uno de los temas que afectan directamente al sector al contrabando, una problemática por la que 7 de cada 10 empresas sufren de la competitividad desleal y el país ha dejado de percibir 2.600 millones en impuestos y aranceles. Se hubieran financiado los subsidios del desarrollo social de 2 años. Es decir, 1.300 por cada año según la plataforma de 2024. El contrabando que circula en el país es tal que se calcula que 89 de cada 100 cigarrillos cuentan con un origen ilegal, al igual que una variedad de productos, un 40% de las prendas de vestir, un 60% de las telas, un 40% de cervezas, 35% de fragancias, 4% de agua embotellada y 16 marcas de leche. ¿Cuáles son los canales? Depende mucho el producto. Gran parte de esto entra por fronteras, por Perú, por Colombia, pero también las rutas, por ejemplo, del contrabando de tabacos, para dar un caso en particular, normalmente vienen del Asia, se concentran en Panamá, el único país que nos gana en temas de contrabando de tabacos. Por tal razón, el Ecuador se ubica en el puesto 12 de entre 19 economías de América en el índice del entorno global de comercio ilícito, con una capacidad para combatirlo que llega apenas a los 50,1 puntos. Hoy finalizó el Congreso Eucarístico Internacional. Miles de personas acudieron al Parque Bicentenario en el norte de Quito para presenciar la Eucaristía de clausura. Brigitte Mancheno se encuentra en vivo en ese lugar para contarnos los detalles. Hola, Brigitte.
Hola, ¿qué tal, Belén? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Hace pocos minutos que finalizó este Statio Orbis o Eucaristía de clausura de lo que fue este Congreso Eucarístico Internacional que congregó a decenas de fieles católicos en la capital ecuatoriana. Esta mañana al Parque Bicentenario vinieron al menos 30,000 personas. También el delegado del Papa Francisco envió un mensaje de agradecimiento a quienes fueron parte de este evento internacional. Les tenemos preparado un reportaje, veamos. Fueron misas, procesiones, shows artísticos, conferencias y decenas de fieles católicos los que por una semana llenaron a la capital de tradiciones religiosas, en un evento considerado como la máxima cita de la Iglesia Católica que este año tuvo como sede a Quito, la capital del Ecuador. Evento que llegó a su fin este domingo, por lo que se realizó un Statio Orbis, una Eucaristía de clausura. Dios les pague por venir, ya que desde estas alturas andinas se nos antoja estar más cerca del cielo y más en el corazón de la humanidad, aquí donde estamos, en el centro del mundo. Nos unimos al Papa Francisco, quien afirmó estar alegre de poder participar con nosotros, aunque sea desde la distancia. En cambio, el sábado, con rosas, hojas, arena y más, crearon piezas de arte en las principales calles del centro histórico, como parte de la procesión con el Santísimo Sacramento, en el penúltimo día de este evento. Y como vemos, se han congregado no solamente las personas que participan del Congreso Eucarístico, sino también fieles católicos de todas las parroquias, y también pues están los sacerdotes religiosos, obispos. Finalmente, este domingo fieles agradecieron a la Iglesia Católica por brindarles este espacio de unidad. Con mucha fe y mucho amor para Dios. Con la fe en Cristo para que siga adelante nuestro país especialmente, que al parecer es abandonado, pero no es así. Poner en práctica, ¿no?, lo que la Iglesia nos enseña. Y así finalizó el 53º Congreso Eucarístico Internacional, un evento que solo este domingo reunió a más de 30,000 personas, que el próximo año espera reunir a muchísimas más. En Sydney, Australia, la sede del próximo Congreso Eucarístico en 2025. Y bien, esta noticia se confirmó ya en los últimos minutos de esta clausura del Congreso Eucarístico Internacional. En 2025 será en Sydney, la capital de Australia, que se realizará este encuentro de los fieles católicos. Por supuesto, en nuestras próximas emisiones les contaremos un poco de los resultados y del balance que dejó este evento internacional que se realizó por esta vez en la capital. Es lo que les contamos a esta hora. Belén, tú continúas con más. Que tengan una buena tarde.